Buenas tardes para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación de Excelencia Liderazgo y Transformación. Hoy martes 28 de febrero les hablamos desde Medellín, Antioquia, mi coronel Iván González Urán y aquí desde Bogotá, Luis Alberto Villamarín Pulido. Para la tarde-noche de hoy, en el ejercicio académico de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, tenemos un tema sustancial, interesante, y del cual nos acompaña mi coronel González, que es un experto en todos estos análisis de la problemática del país y siempre lo ha graficado en sus escritos, en sus comentarios y en su ya larga participación como miembro muy activo de esta fundación en la idea de formar estadistas con visión de estrategas. Mi coronel González, buena tarde, noche. Buenas tardes, mi coronel, y para todos los asistentes a estas tertulias académicas de la noche todos los días. Bueno, mi coronel, pues, ¿cómo le suena? Hablemos de planeación y estrategia, planeación estratégica, de estrategia, de tener gobernanza, de saber de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cómo le suena la idea? Muy interesante porque a veces las personas tienen muchas confusiones en estos conceptos, especialmente debido a que los administradores de empresas y los negocios han comenzado a aplicar estas técnicas militares muy antiguas en los negocios modernos y por lo tanto entonces han causado un poco de dispersión de las ideas. Pues nada menos que San Pablo, uno de los grandes patriarcas de la Iglesia Católica, dijo que la vida es un eterno combate. Y al referirse a que es un eterno combate, quiso decir que hay que aplicar la estrategia todo el tiempo, porque la estrategia y la táctica van relacionadas con todas las actividades transformadoras de la humanidad. Y usted lo acaba de mencionar. Siempre que se haga algo grande, un proyecto, tiene que tener una estrategia. Y eso ha sido tarea de los hacedores de la historia. Eh, ¿Cómo le parece ese símil, mi coronel? Sí, es tanto que las cátedras universitarias hablan mucho de estos temas y además el símil indica la antigüedad del concepto, porque si el santo era un soldado, pero de guerra, pasó a ser un soldado de Cristo, como él mismo lo decía, o de la iglesia. Entonces, estrategia hay en la iglesia, en la guerra, en el comercio, en los proyectos y hasta casi que en la vida personal, porque hay que tener un poco de estrategia para planificar la familia. Pues es que San Pablo, para tomar un ejemplo y entrar en materia, mi coronel, él le aplicó terreno, porque él visualizó moverse hacia el norte de Jerusalén y proyectarse hacia el Asia Menor y hacia Europa con todo su proyecto. O sea, estaba mirando un campo de batalla, un teatro de operaciones. Y valga la pena, ya no sería símil, sino sería metáfora. Y la religión católica formada como tal en un concepto sano es un partido político, es un partido de militancia, de convicciones, que no elige candidatos a que gobiernen es otra cosa, pero es un partido. Entonces tenía terreno, territorio, tenía gente, tenía proyecto político y tenía objetivos, o sea, gravitaba alrededor de la estrategia. ¿Coincide conmigo en esa previsión, en esa concepción? Pues de seguro que San Pablo no dictaba cátedras de estrategia, pero sí las usaba y practicaba con la intuición, porque esos viajes que emprendió para propagar pues la fe y expandir el cristianismo, pues eran misiones muy idénticas a las misiones y a las operaciones de guerra, en sentido expansivo, futurista, con un horizonte lejano. Pues si San Pablo hubiera pensado en lo provincial, pues se hubiera quedado en Tarso y allá no hubiera salido de la ciudad de Tarso. Y entonces, pero ya vemos todo lo que hizo y el impacto que ha causado, que ha llegado hasta 2000 años después, hasta el tiempo Pues, presente. pues es que me llama la atención otra cosa que le he mirado al ver los comentarios, las cartas a los tesalonicenses y lo que, así, y lo que hizo San Pablo, es que él trabajaba además con una visión estratégica atada a objetivos tácticos, porque él iba de pueblo en pueblo, iba dejando sus cartas
pero iba organizando en la medida que avanzaba hasta que llegó a Roma y se convirtió en un subversivo contra el Imperio Romano y eso le costó la vida. Pero él por donde avanzaba iba dejando toda una estructura organizada y eso no era que le salía porque se le ocurría, sino porque él seguramente estaba mirando los mapas y sabía para dónde iba y utilizaba sus recursos, tanto personales como los que conseguía en el camino, y fue estructurando todo un proyecto. Entonces, eso nos indica que en la parte política hay que tener una planeación estratégica completa. ¿Cuál es su Eh, concepto al respecto? Todos los grandes líderes, ya sean religiosos o militares, como Alejandro, tienen unas particularidades estándar, regulares, que es la que definen la estrategia. Miran el futuro, prevén las factibilidades, lo que ahora llamamos teatros de operaciones factibles. Eh, Ven el presente y dejan consecuencias. Pues Alejandro dejaba muchos monumentos, muchas construcciones militares, muelles, puertos, ciudades, etcétera. Y lo mismo San Pablo, iba dejando sus cartas que son ideas duraderas. Y porque lo que si se hace, lo escribe y escribía lo que pensaba y daba sus consejos a sus feligreses, pues precisamente ese comportamiento estratégico es lo que ya sea de Alejandro o de San Pablo, dejaron perdurable los hechos. Sí, es que si uno se pone a revisar, la Biblia, pues tiene muchas interpretaciones, ¿no? La de los extremistas religiosos, la de los fatalistas que ven que el mundo se va a acabar, la de los que se creen elegidos de Dios, y cada uno le da su concepto, pero en la Biblia hay muchos personajes que fueron verdaderos estrategas. Jesús, claro, pues es el mayor, cómo sembró la idea y transformó la humanidad. Pero, por ejemplo, San Pablo fue un estratega. eh, y hay dos antiguos, bien antiguos, Noé y Abraham, porque cuando Noé decide agrupar un ejemplar de cada, o una pareja de ejemplares de cada especie y reunir a su pueblo para salvar, estaba montando una estrategia de supervivencia y de proyección al futuro. Y lo mismo cuando Abraham recibe el legado de que su raza se multiplicará como los granos de arena en el desierto y, y organiza o da origen a las 12 tribus de Israel, pues aquí está demostrando que era un estratega y que tenía una visión no solo de jefe de la tribu por ser el más viejo o el más caracterizado, sino porque lo que usted dice, miraba más adelante. Es así, mi coronel. No, pues es que pensaban a tanto futuro que precisamente ese ha sido el impacto. Sí, la Biblia tiene muchas interpretaciones porque son ideas, son conceptos, ideologías, pero lo llamativo de eso es que no solamente era el mundo espiritual, el del pensamiento, el de la academia, el del discurso que dictaban los apóstoles, sino que eran los hechos. Por ejemplo, un hecho tan significativo, pero este es ya en dirección contraria a lo que hizo Alejandro, que se fue al oriente, es el caso de Santiago, que se fue a España y aún perduran las caminatas allá al santuario de Santiago. Eh, y decir en ese tiempo que ir desde el Medio Oriente, un apóstol que llegue hasta el occidente, casi hasta el Atlántico, que era donde terminaba el mundo en esa época, el planeta no llegaba sino hasta ahí, pues eran personas que pensaban en sentido muy estratégico y muy amplio. De tal manera que los políticos tienen que tener pensamientos muy expansivos y, y muy futuristas. Tenemos el caso, por ejemplo, del líder mongol, el Genghis Khan. Genghis Khan. Era un provinciano de un pueblo primitivo, pero tenía pensamiento en el gigantismo de la China. Y ya vemos cómo esa provincia se apoderó y creó un imperio, creó el imperio chino, perdón. Entonces, esa es la visión de la estrategia que se debe tener en el campo político. Pues mi coronel, creo que con esta breve introducción y con ejemplos que son del común conocimiento de todos los colombianos y las personas hispanoparlantes que somos,
cristianos, nos queda muy claro que para hablar de la construcción de un partido político o de un proyecto político, siempre hay que tener una estrategia, no solo la persona que se supone que es la que va a dirigirla o la que va a ser la representante legal o la representante social, sino que debe tener estrategia, saber para dónde va, líneas de acción, caminos, objetivos, metas intermedias. Y estos señores nos lo demuestran todos. Y volvemos al caso de San Pablo para cerrar el comentario, que además de que dejó escrito, era un hombre muy talentoso, tenía habilidades especiales. También él iba paso a paso e iba como asegurando lo que iba dejando listo y avanzaba, construía sobre su recorrido. O sea, realmente estaba desarrollando una estrategia. Eran muy visionarios y ese sentido visionario no solamente es para los militares, es para los políticos, hasta el punto de que podríamos decir que la estrategia moderna, pues el concepto y la palabra estrategia es muy antiguo, pero la estrategia moderna es la geopolítica, porque la estrategia creció tanto y cuando ya el planeta se completó, como decíamos ahora, el planeta solo llegaba hasta el Atlántico por el occidente y hasta el Pacífico por el oriente, en las costas chinas, pues ya es global, ya es geo, ya es tierra, ya es planeta. Entonces, también los políticos ahora tienen que pensar en sentido estratégico geopolítico. Pues bueno, mi coronel, resulta que lo usual cuando alguien le dice, y por eso lo colocamos aquí, eh, deme una figura, deme un ejemplo, una imagen que signifique o que con la que usted ejemplificaría la estrategia, inmediatamente piensan en el ajedrez, o responden con el ajedrez, o le pintan una figura de un jaque mate, pero siempre se piensa alrededor del ajedrez. Entonces, hoy vamos a hablar ya de nuestro tema exclusivo, que es del proyecto político que se ha construido por varias personas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, como una idea, como una propuesta, como una línea, una hoja de ruta. ¿Cómo compararía usted un juego de ajedrez de la base fundamental de este objetivo, la base inicial que serían las reservas de las fuerzas militares y policía, frente a las dificultades que tiene el país? ¿Cómo le haríamos ese símil al, al, al ciudadano común y corriente que nos entienda qué es lo que plantea Fundel con su estrategia? Pues el símil es muy válido, porque un juego de ajedrez es un concepto de tiempos, espacios, movimientos, distancias, trayectorias, amenazas, oportunidades, fortalezas, etcétera. Y tropas, Eh, y cómo, perdón. tropas, gente para Ah, moverla. sí. Y tropas con sus jerarquías y sus uniformes y sus grados y sus limitaciones de autoridad y mando, etcétera. Y liderazgo, por supuesto. Lo que queremos decir es que se deben mover con habilidad tantas variables que precisamente por eso es que tiene que ser una estrategia, para que armonice, para no desconocer los peligros cuando se hace un movimiento, pero con la esperanza de obtener ventajas más adelante, en el futuro. Inclusive todos los conceptos de la guerra, de avanzar, retroceder, escabullirse, afianzarse, bueno, todo, las cosas que se pueden hacer en las maniobras, no solo de cada peón, sino de todo el contexto general. De tal manera que es un asunto de habilidad y destreza complejísimo. Y eso es la política, la capacidad de manejar muchas fortalezas, muchas personas y que conduzcan a un solo objetivo, a pesar de que todos pueden pensar en forma diferente y encontrar oportunidades ocasionales y tener sus apreciaciones en otras direcciones y todo. Pero todo debe conducir a una sola cosa, jaque mate. Perfecto, mi querido. Mientras usted hablaba de eso, me hizo reflexionar en algo interesante. Resulta que los militares en las academias, los militares que somos de academia, formados en escuelas estructuradas, siempre nos enseñan desde el primer año de militancia que en el combate hay un
un poder relativo de combate y que ese poder relativo de combate se toma sobre dos aspectos fundamentales, los elementos tangibles y los intangibles, y que los tangibles pues son lo que se ve, ¿no? Las armas, las armaduras, en la época de las armaduras, los cascos, las bayonetas, las espadas, luego ya los fusiles, los cañones, las granadas, los misiles, los aviones de combate, las bombas, todo eso es tangible y se mide y se cuantifica. Pero hay unos elementos intangibles que son los que a la final deciden, como decía Napoleón, puede más la pluma que la espada o la mente que la espada. Y son la moral, porque usted no puede medir la moral, usted la moral la verifica es, la moral de combate me refiero, la verifica es en el ímpetu de los soldados, pero usted no puede medir el ímpetu es del 80 o el 90%, no, no es medible, es una moral de combate que es alta o es baja. No hay forma de decir que es más o menos, ¿no? eh, la disciplina, que es la organización, la seriedad, el respeto, el cumplimiento cabal de las misiones, etcétera. El entrenamiento. Entonces, eso se demuestra en el terreno. Como un equipo de fútbol, juega muy bien, pero usted no puede decir juegan al 90 o al 80, no, no, es un entrenamiento grande. La mística y otros aspectos que se analizan en eso, la ética, la moral. Entonces, cuando estamos haciendo todo este preámbulo para decirles lo siguiente, cuando estamos hablando, que usted mismo lo grafica, que un partido, como lo propone Fundel, tiene ante el frente un reto y tiene que manejar una cantidad de variables y que demandan una estrategia, ¿cuáles serían los elementos intangibles dentro de la misma sociedad a la que se quiere servir, que se constituyen en barreras y en los adversarios que son los partidos políticos ya existentes y la izquierda radical? ¿Cuáles serían esos aspectos de ese poder relativo de combate de esos ajedrecistas que no son de fuerza, ni de combate, ni de destrucción, sino que son de mente, de habilidad, de intangibles? ¿Cómo cómo los cualificaría o cuáles cualificaría usted ahí? Bueno, comencemos por decir que lo intangible es lo espiritual. Hemos dicho ya que no es nada nuevo, no estamos inventando, pues que los seres humanos somos cuerpo y alma, algo tangible y algo intangible. Pero, ¿cuáles serían, es la pregunta que usted hace, los intangibles fundamentales? Pues a mí se me ocurre que el primero es el liderazgo, que es el que impulsa, estimula, provoca, da confianza a los que ejecutan las operaciones. Las operaciones son tangibles, se pueden ver y calcular y todo eso, y las maniobras y todo lo que decíamos ahora. Pero eso solo se produce si el líder es capaz de conquistar la mente de todas las fichas del ajedrez y cada uno pone su parte. Ese es un importante intangible, pero no solamente el propio, como lo dice Sun Tzu, quizá de pronto hasta más importante es el enemigo y hay que conocer el intangible del liderazgo del enemigo y cuál es la emocionalidad, su comportamiento, casi que su psicología, porque hay algunos que se muestran muy, como decimos, muy valientes, pero a la hora de los hechos se desmoronan y lógicamente hacen perder la moral, que es otro, usted mismo lo ha dicho, intangible fundamental. En un partido político tiene que haber mucho liderazgo, mucha moral, mucha confiabilidad mutua de superiores con subalternos y subalternos con superiores, espíritu de cuerpo, sentido comunitario, sentido de pertenencia. Bueno, una serie de factores que se estudian bastante, inclusive, quien lo creyera, en las academias de administración de empresas y de gerencia. De tal manera que ahora en el mundo moderno no solo vamos a ser los militares los que enseñamos liderazgo a los civiles, sino que ellos también han desarrollado muchas teorías que tenemos que aprenderles y ambas son fuente de política. Bueno, mi coronel, pues con este abrebocas y con todo lo que usted dice y nos ha explicado sobre el ajedrez y el poder relativo de combate, lo intangible, llegar a las mentes, finalmente, el ajedrez que nosotros tenemos que jugar es llegar a las mentes a muchas personas y convencerlas de que nuestro proyecto es bueno, pues entremos y miremos qué hay. Resulta que en este trabajo que han hecho muchas personas de la fundación,
para construirlo, en especial el grupo de número uno, que está mi general Serpa, Edison González, usted, la ingeniera Rosita, han hecho un trabajo fabuloso que es la construcción de una línea de ruta, un eje de ruta. No es que ya está hecho todo, ¿no? Es que a partir de esos corredores que se han trazado es donde toca colocarse el morralito a la espalda y ajustarse bien las botas y llenar la cantimplora con agua para recorrer el camino porque lo que viene es duro. Pero ya hay un concepto y el primer concepto eh, el primer concepto es que para que exista un partido hay que tener un plan estratégico y una cultura organizacional que gravita alrededor de cuatro aspectos que vemos ahí en la ayuda. Eh, eh, Estructura orgánica, identidad, ideología y estrategia concreta, que es la última. Pero al hablar de estrategia concreta es como articular el plan estratégico y la cultura organizacional. ¿Cómo haríamos para que todo este listado, que en apariencia parece denso, grueso, nuestros oyentes lo mastiquen y lo dijeran de una manera agradable y entendible? Pues creo que un buen consejo sería pensar en sentido inverso. Es decir, cuando hemos sido alumnos y hemos ido a la clase de estrategia, siempre vamos por la preconcepción de que es que nos van a dar las fórmulas y el elixir de la vida y del éxito profesional porque vamos a aprender estrategia. Pues a veces hay que pensar en el sentido contrario. Es que no se va a estudiar estrategia, se van a estudiar ideas que en conjunto formulan una estrategia. Entonces no podemos preguntarle al profesor, bueno, pero usted nos ha dado como 4 o 5 ejemplos de cosas estratégicas. ¿Cuáles? Díganos solamente una y la que es infalible, la que es la certera. Y el profesor inmediatamente contesta, no, es que les tengo que abrir la mente a ustedes de todo lo que les puede pasar, todo lo que tienen que pensar, pero en la vida real usted es el que tiene que escoger y esa es su estrategia. Y usted decide, porque ahí no hay fórmula mágica. Entonces, hay que quitarnos la idea de que es que vamos a ser los beneficiarios de de una fórmula sagrada que nos da el éxito total. Pues, ahí están los cuatro puntos, mi coronel, de la cultura organizacional. Y dijéramos que para llevarlo a términos muy sencillos, la cultura organizacional es hacer que todo el mundo gravite alrededor de un solo sistema de valores, o sea, un solo estilo de comportamiento, un solo estilo de acción, de desarrollar las cosas de una manera unificada y con objetivos comunes y apuntando siempre al mismo lado. Entonces, ahí hay cuatro puntos, ¿no? Estructura orgánica, identidad, ideología y estrategia concreta. Como la estrategia concreta abarca los tres anteriores, ¿qué le resaltaría, qué le recomendaría a usted a quien quiera integrarse a este proyecto que enriquezca antes de pensar en candidaturas o en lanzarse, sino para formar esa cultura organizacional interna alrededor de un plan estratégico? ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Cómo lo? Porque nos acaba de decir que el profesor le suelta la idea, pero ya aspectos muy puntuales que usted le diría, bueno, quiere ser político, refuerce esto y esto, que ahí es donde están las fallas. Pues lo primero es que tiene que organizar para crear la estructura. Eh, una de las ideas brillantes que se le atribuye a Napoleón fue que creó el servicio militar obligatorio. Y digo, no, esto no puede seguir siendo así en forma casual, que el uno viene y dice que yo, príncipe, soy entonces general y el otro, como es mi súbdito, allá que vive alrededor y afuera de mi castillo, pues es el soldado y todo ese tipo de cosas. Entonces, no, tiene que ser una cosa profesionalizada que comienza desde la base. Tiene que haber una pirámide, una línea de mando, una forma de comunicación vertical y horizontal y unos principios de ideología. Pero eso es organizar.
Si no hay orden ni concierto, es imposible. Es porque eso conduce a la identificación de un objetivo, de una meta, y lógicamente irán surgiendo los cómo, los qué, los quién, los cuándo, cómo, dónde, etcétera, eh, en el proceso. Pero cada cual sabe qué lugar le corresponde y por lo tanto no puede aparecer mandando el que debe ser subalterno, ni el subalterno, eh, ni el superior convirtiéndose en subalterno. Y hay que cimentar todas esas ideas que son la ideología, la cultura, los principios. Cuando hay principios y hay constitución, como decíamos ayer, entonces las cosas se organizan casi en forma espontánea, natural, porque dicen, ah, bueno, si esta es la idea general, entonces yo, que soy lechero o soy constructor o soy camionero, lo que sea, voy a trabajar en mi trabajo para contribuir a esa idea, a ese objetivo. Y por lo tanto, todo eso genera la cultura organizacional. Pues mi coronel, aquí viene un tema en esto que usted está tocando, es que resulta que los ejércitos de tierra, aire y mar del mundo tienen un código, unos manuales que se llaman en distintas fuerzas, le dan distintos nombres, pero por lo general se entienden y se conocen como deberes y virtudes militares. Y resaltan eh, uno que se llama el espíritu de cuerpo, una virtud militar, que va muy de la mano con la lealtad. Y así lo identificamos los militares del mundo. Resulta que en la vida civil o en las empresas particulares le han cambiado un poquitico esas dos denominaciones y la han llamado identidad, para que cada persona dentro de esa organización, dentro de esa cultura organizacional, esté identificada con los propósitos generales de la fundación, de la organización, con los propósitos particulares del equipo al cual pertenece, o sea, que pertenece a una estructura orgánica, no es una rueda suelta, y con los objetivos totales. Entonces, si eso es así, quiere decir que la identidad, como lo veíamos ayer en la parte política de la imagen política, no es algo que se pone como una vitrinita y como que se le echó barniz y esto está ahí presentable para aparentar una cara limpia, sino que lo que hay detrás de esa identidad es una verdadera muralla de soporte que la hace sostener al viento y las tempestades y los terremotos y hasta los ataques violentos de la artillería enemiga. Eh, ¿Cómo decirle a nuestros oyentes cómo fortalecer esa identidad de un proyecto político que se quiere formar a partir de esta propuesta de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación? Un proyecto político, como usted lo dice, que se quiere formar, un partido político, indudablemente que tiene que tener uniformidad de pensamiento. Precisamente ese patronamiento, ese centramiento del espíritu de cuerpo en una sola idea, pues comienza a darlo el hecho de que usamos uniformes iguales. La Armada usa su uniforme característico, la policía, la Fuerza Aérea, el Ejército, todos tenemos una manera física, que es el uniforme, la uniformidad, de indicar a los demás que pensamos en lo mismo, que estamos en el mismo objetivo. Ese, un partido político, pues lógicamente no necesita crear filas en el sentido físico como se hace con las tropas, ni ponerse el mismo uniforme, pero sí tiene que tener su bandera, su himno, su, sus eslogan y sus identidades. Por eso decimos en ocasiones que se equivocan aquellos que creen que las Fuerzas Armadas no tienen partido, cuando precisamente ese es el partido más sólido y más duradero y fuerte que ha existido en la nación, porque tiene su bandera, que es la de la nación, la de la patria,
tiene su himno, el himno nacional, tiene su escudo y así sucesivamente. Entonces, eso es un partido, no de tipo, pues, eh, deliberante en las ideas, pero sí en los conceptos, en los criterios y en las misiones y en su función. Si no hubiera sido así, pues las Fuerzas Armadas no tendrían ningún motivo de existir, y mucho menos la base fundamental, como lo ha sido en Colombia, de, de la existencia de la nación. Bueno, mi colega, con todo eso nos queda claro que la estrategia está presente en todo. Pero ahora miremos del candidato, lo que propone la fundación, cuál de, y vemos que la fundación propone que el candidato tenga tres características esenciales, que tenga unas características formales, que son las que dispone la ley, ¿no? Que sea mayor de edad, que no tenga investigaciones penales, que sea una persona de reconocimiento público. En segunda medida están las procedimentales, o sea, ahí estaría la estrategia. ¿Cuáles son las cualidades que tiene esa persona para hacer una buena campaña electoral y cómo, el cómo la desarrolla? Porque no es solo el qué, sino cómo la desarrolla, cuál es su estrategia, que tiene que estar atada a la estrategia del partido, desde luego. Un plan de gobierno, no es que dice voten por mí que yo soy bueno y ustedes me siguen y yo les abro camino y está resuelto. Debe tener otra estrategia que es de empatía con el electorado, de ganarse la aceptación popular. Tiene que tener una estrategia para captar votos de manera inteligente, respetuosa y desde luego dentro de la ley. Y algo muy importante, cumplir con todos los compromisos. O sea, si miramos esta lista digamos, de cualidades procedimentales, estaríamos hablando de todo un conjunto, de una estrategia de partido que la deben aplicar individualmente cada uno de los candidatos. Y lo otro, unos conocimientos, perdón, unas cualidades morales que son el conocimiento, o sea, prepararse todo el tiempo, transparencia y lealtad, que lo vemos que está muy relacionado con el plan estratégico en la parte de identidad. Entonces, quiere decir que un candidato debe tener una estrategia. Lo que quisiéramos aclararle a los oyentes es que no es la estrategia individual del candidato, sino la estrategia del partido. ¿Cómo sugiere usted que se debe fortalecer o cómo ve usted que es un camino para fortalecer que se trabaje alrededor de una estrategia de partido y con una estrategia personal para conseguir el objetivo? Ahí hay algo fundamental, y es que lo que quiere, piensa y hace esa persona que quiere organizar un partido tiene que coincidir con los deseos y las necesidades del partido, que son los deseos y las necesidades de la gente, de sus miembros. Eh, Porque no puede ser una rueda suelta y separada y decir, es que yo les voy a hacer tal obra, un tren que vuela de Barranquilla a Buenaventura, sino que tiene que ser algo factible, aceptable, conducente y necesario, porque entonces, ¿será que eso es la prioridad? No, tiene que haber coherencia entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que la gente quiere. Por eso entonces tiene que organizar un plan de gobierno y, y para ello lograr empatía con el pueblo, entendimiento. No puede simplemente imponer sus pareceres por su simple deseo de figurar, porque entonces no capta conciencias. Captar conciencia es un voto y, y cumplir lo que promete, pero eso implica mucho conocimiento, preparación, educación, porque tienes que saber cómo piensa el alfil, cómo puede moverse el caballo, a dónde le conviene estar la torre y para dónde van los peones. De tal manera que crear ese perfil del líder es bastante difícil. Por esa razón es que hay líderes en forma naturales, porque por simple naturaleza tienen esas habilidades, esas destrezas, y lógicamente muchos de ellos las perfeccionan, o sea, las pulen
o las adquieren si es que no las tienen. Y por eso todo de pensar y actuar de esa manera no lo somos capaces todos. Entonces todos no podemos ser líderes. Tenemos que ubicarnos en nuestra posición, pero en nuestra posición tenemos que ser líder de esa posición para que realmente coincida con el esfuerzo colectivo. Coronel, con lo que usted está diciendo, llegamos y de una vez al punto número 3, ¿no? De la acción política, cómo debe ser, usted lo explicó muy claro. Pero yo le agregaría una cosa, la famosa frase de Sun Tzu, que tanto se repite, se machaca, la encuentra uno escrita en los cuarteles, en los cursos militares se la renuevan y en la vida civil ya la han cogido mucho y la han trillado, inclusive hasta manoseado esa frase. Pero aquí sí que tiene aplicación de conocerse a uno mismo, conocer al adversario y tener garantizada ganar todas las batallas. O si se conoce uno mismo, pero no conoce al adversario, ya tiene la mitad perdida. Y si no se conoce uno mismo y no conoce al adversario, las pierde todas. Entonces aquí, en esa parte de los compromisos, sí que es fundamental porque usted lo puntualizó. Es que no se trata de adquirir compromisos y de prometer un puente entre San Andrés y Santa Marta eh, de 8 carriles para unir la isla con, con la bahía, sino que se debe ser, que sea lógico, que sea útil, que sea justificado, que sea posible, que tenga presupuesto y que sea lo que la gente necesita. Entonces ahí está muy clara la frase de Sun Tzu. Conocer al adversario, que en este caso es el problema, y usted lo grafica de otra manera, moviendo los alfiles y las fichas. Ahora viene aquí, mi coronel. De partido político, pues colocamos esta definición y unas explicaciones, pero no nos vamos a detener solamente en eso. Usted que ya ha trajinado harto en esto del análisis, ¿cómo le definiría para los legos en la materia qué es un partido político? Una forma sencilla de que entendamos todo este listado de cosas que dicen ahí. Pues si partido es tomar parte o ubicarse, ponerse en algún lugar o poseer algo de un todo, pues un partido político es hacer parte de las necesidades del pueblo, porque entonces ya es, por ser político, es del pueblo, de la población, de la gente. Entonces interesarse, es un grupo que se interesa por todas aquellas cosas que la gente espera lograr o poseer para su felicidad, su desarrollo, su progreso, su comodidad, para lograr la satisfacción de sus éxitos, de su mejoramiento, tanto para él como para su familia y sus allegados y amigos, o su pueblo, su municipio, su departamento, etcétera, y toda la nación. Entonces, una cosa sencilla de un partido político es la unificación de mentes. Así no seamos ni siquiera conocidos o amigos o vecinos. No, físicamente no es necesario eso. Lo que es más importante es precisamente aquello que decíamos al comienzo, del intangible, de la mente, del espíritu. Porque cuando hay voluntades, entonces el poder relativo de combate está de nuestra parte. Pues al llegar a que el poder relativo de combate está de nuestra parte y que hay que mover fichas y todo eso, usted llega al punto esencial de lo que estamos hablando hoy, estrategia. Y dice aquí, lo resalta muy bien la ingeniera Rosita en la ayuda que nos presenta, que los partidos políticos son mediadores entre la sociedad y los entes del Estado. No más miremos esa parte. Ser mediador quiere decir que está tratando de que los conflictos, las dificultades, las diferencias que hay tengan un punto de encuentro y que se logren obras y acciones que satisfagan a todos. Y eso se llama estrategia, así de fácil. Entonces, quiere decir entre las tantas estrategias, y es mi pregunta, quiere decir eso, que una de las estrategias que debe tener en su contexto general de actuación un partido, la negociación, o no es necesario considerarlo así. Es un trabajo continuo de negociación, es un contrato social, como se le ha llamado a la Constitución, que es el contrato entre el pueblo y quien lo gobierna. Entonces un partido político tiene que saber manejar los negocios,
tener negociación constante entre el gobernador y el gobernado y viceversa. Tiene que ser un puente de comunicación, un eslabón fundamental de encadenamiento, no de separación, sino de unión, de presentación de ideas al gobernante para que satisfaga las necesidades del gobernado. Y eso hacerlo dentro de las reglas de la diplomacia y con habilidad estratégica, porque tiene que convencer en ambas direcciones y hacer entender las ideas y hacerlas aceptables tanto para gobernados como para gobernantes. Y eso es generar armonía, que implica comunicación, de tal manera que tiene que haber mucha habilidad de negociación. Pues Napoleón Bonaparte dijo que la guerra es un arte sencillo y sobre todo ejecución. Y aquí estamos viendo que la negociación es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución, de compromiso, de acción, de saber mover las fichas adecuadamente, de lograr convencer a las dos partes comprometidas cuando se es mediador cuál sería el mejor camino y de buscar soluciones adecuadas. Pero es que además nos agrega otra responsabilidad que implica estrategia, ¿no? Y es que los partidos deben tener, expresarse en nombre de la voluntad de los ciudadanos, no es la voluntad de los dirigentes, que es tal vez el error en que ha estado Latinoamérica inmersa, que se cree que la solución al gobierno o al desarrollo de un país es la voluntad que tengan los gobernantes y no se considera para nada las voluntades que tiene el campesino, por decir algo, que es lo que necesita es tener sus acequias, sus suministros de agua, su lote determinado y legitimado, la facilidad para que sus productos salgan, la facilidad para que sus hijos estudien, la facilidad para que la actualización le llegue, la tecnología. Eso es lo que necesita el campesino del Estado. El campesino no necesita que el Estado le vaya a regalar nada, sino que no le quite lo que tiene y que le facilite la vida. Entonces, un partido político está representando esa voluntad. ¿Dónde cree usted que está el error o ha estado nuestro error para que no se llegue a ese punto específico? Pues yo me he atrevido a inventarme la teoría de la democracia inversa, de no aquel que viene a prometer grandes milagros a su pueblo para que voten por él y lo elijan, y el poder gozar de los privilegios de la autoridad y la jerarquía, olvidándose de la necesidad de la masa, sino que es al contrario, no es buscando que lo elijan, sino que es que todos tenemos que estar dispuestos que de pronto, como dice el, la poesía de la perrilla, salta la liebre por casualidad y que hasta puede ser uno mismo, sin querer queriendo, como dice Chavo, porque la gente identificó que esa es la persona que está predestinada por designio popular para que ejerza la autoridad, para que gobierne, porque precisamente encontró todas esas cualidades tangibles e intangibles que hablamos en la estrategia. Entonces ellos ven al estratega y lo eligen. Y ese estratega tiene que estar dispuesto a aceptar es lo que sus electores y sus seguidores y quienes los apoyan a hacer. Tiene que hacerlo, lo que ellos desean y no su voluntad particular. Pero nos da mucha lidia aceptar que teniendo autoridad y mando no se puede hacer lo que a uno más le gusta. Y cuando debe ser es lo que más conviene. Y lo que más conviene lo dice el pueblo y no el que gobierna. Pues a eso le complementamos algo interesante que aquí sí que se necesita estrategia, Camilo. Y es que en política o en la vida del gobierno, de las naciones, de la conducción del Estado, de la conducción de las sociedades, las acciones buenas o malas que se hagan son políticas, son porque son acciones políticas. Y la forma de corregirlas o mejorarlas es por medio de la política. Pero para que la política sea efectiva, tiene que tener una estrategia. Y aquí viene una cosa interesante, es que la política no la hacen las personas individualmente, sino los partidos, para que sean proyectos comunitarios. Entonces, ¿qué es lo esencial de resaltar dentro de la estrategia en el trabajo político
para que nuestros oyentes se identifiquen o capten mejor la idea de la estrategia dentro del trabajo político? Pues yo creo que se debe identificar un concepto que es fundamental y que lo hablamos ayer rápidamente, o lo mencionamos, es el tejido social. Saber comprendernos entre todos, saber las necesidades ajenas y propias, mirar si hay coincidencia en esa necesidad, para que unidos se trace un esfuerzo unificado para encontrar la solución. Como decíamos, los pescadores, después de haber estado pescando desde el amanecer, en las tardes para descansar un poco, se dedican a remendar las redes, a unir los huecos, los hilos, por donde se puede fugar los peces. Entonces, todos los días hay que crear tejido social, entenderse todos los gremios, los ganaderos con los cafeteros y los cafeteros con los industriales y los industriales con los de la educación y los de la educación con la salud, todos, todos. Y no estar confrontando, porque cuando se confronta se critica, se degrada, se descalifica, eso rompe la red. Y eso es todo lo contrario de lo que se tiene que hacer, porque cuando se pesca, no es la pesca para el pescador solo, para el dueño de la barca o de la atarraya, sino que él va y la vende y alimenta a todo el pueblo y le da oportunidad y satisfacción a la necesidad que tiene de alimentación ese pueblo. Y eso es tejido social, así parezca muy sencillo y muy coloquial con este ejemplo pragmático. Pues bueno, mi coronel, llegamos al final del ejercicio, ¿no? Y de todos esos temas que hemos visto, de todas esas ideas, participación política, construcción de política, identidad, fortalecimiento del partido político, eh, como estamos hablando del proyecto político de Fundel, ¿en cuál tema de esos anteriores que vimos usted le haría un énfasis estratégico en nuestra construcción, en lo que propone Fundel, para que la audiencia priorice? Bueno, vamos a trabajar en esto, de manera paralela. Cómo lo ve usted? Pues yo haría mucho énfasis es en el conocimiento. Nuevamente llegamos a la educación y gran parte de esa educación es autoeducación. Leer mucho, compartir ideas, discutir en forma amigable, analizar sucesos, eventos, tener un espíritu inquisitivo para encontrar soluciones y proponerlas, compartirlas, ofrecerlas, no ser egoísta. Entonces, es tener un mar de conocimientos que es lo que, siendo aplicados en el ámbito social, constituye la geopolítica. No es solamente conocer el espíritu y el comportamiento humano, lógico que es muy importante la psicología, la psiquiatría, la sociología eh, y todos los costumbres y hábitos del pueblo que constituye una nación. No, debemos saber muchas otras cosas que por sentido de expansión, pues causan efecto a nuestro alrededor, lo que en la guerra llamamos los efectos colaterales. Entonces, saber medir qué efectos buenos o malos genera nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar. Y eso implica en tener un espacio vital, un círculo vital alrededor nuestro muy amplio de conocimientos, así sean sencillos, para que cuando nos hable un médico podamos entender al médico. Porque un político que no entienda al médico, pues comienza a proponer cambios del sistema de salud extraños y hasta risibles. Y así en todo. Este es solamente un ejemplo. Entonces, saber mucho de pequeños detalles y cosas macro fundamentales de la agricultura, de la ganadería, de lo que usted decía ahora, de los sistemas de riego, para que le llegue el agua al campesino, de las vías, de los puentes, de los terrenos, montañas, llanos, valles, lo que se llama la cubierta del terreno, si es selvático o si es desértico, etcétera. De una persona muy culta. Yo haría énfasis en ese campo, mi coronel.
Coronel, usted para ya cerramos, que se nos acabó el tiempo siempre es un enemigo de todas estas actividades, y yo diría que usted lo que concluye es que la militancia, hay que fortalecer la militancia con conocimiento, empoderarla en todos los campos de la acción, y que esa militancia, para construir eso se necesita una estrategia, y que cuando esa militancia se construye, el militante hace parte de un proyecto estratégico y trabaja alrededor de esa estrategia. Y ese conjunto forma un partido y ese partido trabaja alrededor de una estrategia. O sea, la estrategia es todo. Pues mi coronel, muchísimas gracias. Vamos a trasladar ahora esta misma pregunta a nuestros oyentes y contamos con su asistencia que nos acompaña aquí mientras los oyentes analizan a ver qué más nos dicen y luego escucharemos seguramente nuevos conceptos suyos para complementar. Muy amable, mi coronel. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel.